Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos a un nuevo tutorial de CRM Zeus. En esta ocasión vamos a ver cómo vamos a dar de alta clientes o prospectos. Bien, para hacerlo vamos a ir a nuestra aplicación. Voy a iniciar sesión con mi usuario. Y voy a ir a la ficha de los clientes y prospectos, que en este caso pues es la ficha del CRM. Bien, como pueden ver, pues aquí se inicia mi agenda, ¿sí? De manera predeterminada. La primera vez que yo entro con el usuario, siempre se va a iniciar mi agenda y el catálogo de proyectos. Sí, nada más es cuestión de cerrarlos y ya regresamos a la pantalla del CRM. Bien, dependiendo de lo que vaya a hacer, ya sea dar de alta a un cliente o de un prospecto, pues voy a ir a su respectiva ficha. Y aquí están los clientes, en prospectos no tengo ninguno. Voy a dar de alta, para el ejemplo, un prospecto. Entonces voy a ir al botón de nuevo que está aquí cargado a la parte derecha y voy a hacer clic. Y aquí vamos a llenar los datos de mi prospecto, que son exactamente los mismos que para los clientes. Sí, lo único que cambia es, por ejemplo, algunos de los datos que vienen incluidos o que ustedes van a incluir. Por ejemplo, en la calificación, sí, aquí se ponen todas las calificaciones, ya sea para clientes o prospectos, aunque normalmente son diferentes. Entonces, para diferenciarlas, ponemos o anteponemos la palabra cliente para las calificaciones de los mismos o prospecto también para ellos. Entonces, esto es lo único que va a cambiar. También lo que son los campos particulares, que pueden ser diferentes. En realidad son diferentes, o sea, los campos que se dan de alta en un prospecto son diferentes de los que se dan de alta en Terra, no se manejan los mismos. Se pueden dar de alta exactamente igual, tamaño empresa, referenciador, sucursales, etcétera. ¿Sí? Esto para que en el momento que nosotros convirtamos el prospecto a cliente, los datos que ingresemos aquí se puedan ir a la ficha ya del cliente, o sea, ya de este prospecto ya como cliente. Si utilizamos campos diferentes, esa información y esos campos no existen en la ficha de cliente, entonces no se va a poder ir la información. Pero como les digo, los campos son independientes, ¿sí? Del prospecto y del cliente. La información que yo agregue aquí no necesariamente tiene que ser la misma que se agrega en los campos de los clientes. Pero igual como les decía, el nombre del campo sí debe ser el mismo para que la información que está aquí se pueda ir y agregar en la ficha del cliente. ¿Sí? Se registra ya en el campo que dimos de alta en el cliente, como les decía, pero no es el mismo. ¿Sí? Entonces, eh, esa es la única diferencia. Todos los demás datos es prácticamente lo mismo. Bien, entonces para dar de alta a mi cliente, voy a asignarle una clave, ¿sí? O si no la asigno, el sistema lo hace automáticamente. Y le voy a poner la razón social. En este caso yo voy a dar de alta, por ejemplo, a Juan Pérez. Al cambiar de campo al nombre comercial, automáticamente me sugiere el que yo puse en la razón social. ¿Sí? Entonces, si voy a utilizar el mismo, no hay problema, ya nada más sigo configurando, o si no, lo cambio. ¿Sí? Sin problema, puede ser diferente. Ok, voy a seleccionar el tipo de prospecto, ¿sí? Que en este caso no tengo dado de alta. Por ejemplo, si yo ahorita no sé qué tipo de prospecto o cómo lo voy a poner, puedo dar de alta un nuevo tipo que sea, por ejemplo, no definido. A lo mejor más adelante el prospecto va a poder ser un usuario final, un distribuidor, pertenece a gobierno, no sé. Ese es el tipo de prospecto o tipo de cliente. ¿Sí? Entonces, en este caso yo le voy a poner uno que se llame no definido. ¿Sí? Ya guardo el dato y ya lo puedo seleccionar. Si ya tengo el tipo de prospecto que es un campo obligatorio. Bien, aquí vamos a poner los teléfonos de la empresa, teléfono 1, teléfono 2, ¿sí? Fax y correo electrónico.
Sí, ahí está el teléfono, puedo ponerle un correo, etcétera. Bien, vamos a poner lo que es el domicilio, sí, que es la dirección principal del cliente. En este caso yo le voy a poner conocido, que es el único dato, el de la calle que necesito para el domicilio. Sí, los demás pues no son requeridos, pero en el caso de, la calle sí es un dato requerido para el domicilio. Aquí está domicilio conocido, igual yo puedo agregar todos los demás datos, número interior, número exterior, etcétera. Esto pues para hacer un poquito más rápido el proceso, yo los voy a dejar así en blanco. Selecciono la ciudad, si existe, si no puedo darla de alta con botón derecho, nueva ciudad, ¿sí? Y aquí la voy a agregar, por ejemplo, yo voy a agregar la ciudad Colima, busco el estado, si no existe también lo doy de alta, botón derecho, nuevo estado, Colima, nombre abreviado, Col, el país, si existe nada más lo selecciono, si no lo doy de alta, y la clave que es opcional. Entonces guardo en este caso el estado, selecciono ya el estado, ya debe aparecer en mi lista, y ahora sí ya guardo la ciudad. Y ya puedo seleccionar la de la lista, que pues en un principio aparece en la parte inferior cuando estamos dando de alta. Ya en las siguientes ocasiones ya va a aparecer así en orden alfabético. Entonces yo selecciono Colima y automáticamente me ingresa el estado y el país. Pongo el código postal. Vamos a seleccionar un giro, ¿sí? Igual, si existe, si no, lo doy de alta. Yo voy a poner ahorita este de gaseras. La calificación, el prospecto, le voy a poner que es A. El origen, vamos a decir que lo captamos, no lo recomendaron. La zona del prospecto, si no existe, la puedo agregar. El vendedor al que se le va a asignar este cliente. Si yo quiero que no se pueda modificar el vendedor, lo tengo que activar la opción respetar al vendedor en las ventas. ¿Esto qué hace? Que aunque mi usuario tenga activado en sus derechos que en las cotizaciones pueda cambiar al vendedor, si esta opción está activa, no va a poder hacerlo, ¿sí? Entonces, esta opción de cambiar al vendedor va a estar por encima del derecho del usuario, ¿sí? Entonces, en este caso, lo vamos a dejar así. Bien, entonces, los datos requeridos para el cliente son la razón social, nombre comercial, el tipo de prospecto, y la calificación. En el caso del prospecto, ¿sí? Hay otros campos que son requeridos, pero estos son para la ficha del cliente, por ejemplo, el domicilio. Si yo quiero guardar mi prospecto sin domicilio, puedo hacerlo, pero en el caso del cliente no. ¿Sí? Entonces, son cosas que debemos de ir tomando en cuenta. Otro de los campos requeridos se encuentran en la ficha de otros, que es la información, ahora sí que la información administrativa del prospecto, ¿sí? Que son la condición de pago y el tipo de moneda. Esos son campos requeridos, ¿sí? Si yo no tengo una condición de pago, si no hay nada aquí, no me permite guardar. Si en el caso del prospecto, sí se puede, perdón, pero el cliente no. ¿Sí? Entonces, ahorita ya están aquí, ya no es necesario que yo los dé de alta. Automáticamente, como están como predeterminados, ya se cargan en la ficha al abrir una nueva ficha del prospecto. Bien, voy a intentar guardar mi prospecto para ver si ya cumplí con los datos que son requeridos. Entonces voy a hacer clic en guardar y cerrar, ¿sí? Y ya está registrado mi prospecto, ¿sí? En el caso del cliente, como les decía, hay datos que son requeridos, ¿sí? Cuando yo quiera convertir mi prospecto a cliente, ¿sí? Nada más voy a abrir la ficha, le voy a dar modificar y le voy a dar convertir. Va a haber datos que posiblemente si no los agregué al prospecto me los va a pedir. Entonces nada más es cuestión de averiguar esos datos y convertirlo a cliente. Ahora, si no lo sabemos, como les comenté en el caso del tipo de prospecto, podemos poner un tipo que sea no definido, se desconoce, no sé, ustedes, pues ustedes decidirán
cómo le ponen a ese campo que se va a seleccionar cuando no tengamos el dato. Bien, entonces esta es la forma en la que se da de alta un cliente o un prospecto. ¿Sí? Les muestro en la ficha del cliente, voy a hacer clic en nuevo y es exactamente la misma, son los mismos datos. ¿Sí? Lo único que cambia, como les decía, es las particulares posiblemente sean diferentes. Si se fijan, aquí hay 4, en la ficha del prospecto hay 5. ¿Sí? Entonces, como les decía, son diferentes, o sea, no se manejan estos en el prospecto y sin embargo, sí se pueden trabajar de manera, poner el mismo nombre para que una vez que convirtamos al prospecto ya pueda trabajarse los datos en el cliente. Bien, voy a cerrar este cliente, lo voy a ignorar y voy a cerrar mi CRM. En el caso de modificar el usuario, perdón, el prospecto o el cliente, pues es lo mismo que hicimos con el usuario, nada más hacemos doble clic sobre el nombre del cliente o del prospecto, activamos el botón de modificación y procedemos a hacer la modificación de los datos. Bien, eso es lo que concierne a la alta de los clientes o prospectos. Bien, eso fue todo en el tutorial, entonces nos vemos en la siguiente.